Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oscar Ceballos y esta es nuestra 15ª sesión, tabla periódica. El tema de tabla periódica será estudiado primero desde la historia, la descripción de la tabla periódica y por último las propiedades periódicas. Empecemos con la historia. Tener en cuenta que en el suceso del desarrollo de la tabla periódica, al armarlo, se buscó en sí ordenar los elementos químicos que se fueron conociendo año tras año. En su primer momento, el desarrollo fue en función a la masa atómica, pero años posteriores se plantea la ley periódica moderna, en la cual formaría parte para formar la tabla periódica moderna actual. Pero empecemos con las triadas, que sería la primera parte de la historia. Muy bien. Johann Dobereiner, en el año 1817, plantea las triadas, en la cual consistía en agrupar los elementos conocidos de 3 en 3. Los miembros de cada triada tenían propiedades químicas similares. Esta era una de las principales características. El peso atómico del elemento central era la semisuma de los elementos extremos. Observemos. Vamos a entender cómo funcionaban las triadas. Se conocían los siguientes elementos: litio, sodio y potasio. Por ejemplo, conocemos que el peso atómico del litio es 7, del sodio es 23 y del potasio 39. Supongamos que el peso atómico del sodio es un peso desconocido. Entonces, utilizando las triadas se podría calcular ese peso de la siguiente manera. Conociendo los pesos atómicos del litio y del potasio, que eran los elementos que estaban al extremo, se sumaba y se dividía entre 2. Teníamos 7 que pertenece al litio más 39 que pertenecía al potasio, daban una suma de 46, entre 2 daban 23. De esta manera podíamos encontrar el peso atómico del sodio. Pero tenía problemas de método, puesto que no muchos elementos se podían agrupar de 3 en 3 y no todos cumplían las mismas condiciones. Años posteriores se plantea la ley de las octavas. ¿Pero quién la plantea? Era Johann Nussbaum. Johann Nussbaum plantea la ley de las octavas, en la cual dice lo siguiente: que se ordenan los elementos de forma creciente a su peso atómico. Como vemos, en la primera serie tenemos al litio, al berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Eran grupos de 7 elementos. En la cual observó que el primer término, por ejemplo, teníamos el litio, tenía las mismas propiedades químicas que el octavo. ¿Cómo que el octavo? Es que en la segunda serie, el octavo elemento sería el sodio. Si contamos del litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, hasta ahí tenemos 7 elementos. El siguiente elemento que hasta ese entonces se conocía era el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Entonces ahí prácticamente se conocía, se encontraba que estos elementos, litio y el sodio, tenían las mismas propiedades. Pero teníamos una limitante, puesto que no se conocían muchos elementos y no se cumplían con casi todos. Ya en la tercera serie ya no se empezaba a cumplir la ley que se había planteado. Bien, luego pasamos años un poquito más adelante, en el año de 1869. El siguiente personaje es Dmitri Mendeleev. Hay una historia muy particular respecto a cómo logró elaborar lo que era la tabla periódica corta. Se dice que él, cuando se encontraba en su oficina, puso a pensar de qué manera podría en este caso ordenar los elementos hasta ese entonces conocido, puesto que hasta ese entonces se habían conocido solamente 63 elementos. Entonces él tenía siempre una adicción a los juegos de cartas, lo que pasó varias horas pensando de cómo ordenarlo mientras jugaba las cartas. Llegó un momento que se quedó muy cansado, que se quedó dormido. Se dice que en su sueño se le presentó de forma visual una tabla en la cual se estaba ordenando los elementos como si fueran cartas de manera horizontal, y así pudo observar lo que era un ordenamiento de una pequeña tabla. Él, cuando despierta, no dudó, clasificó en pequeñas cartas los elementos que hasta entonces les había conocido y así formó lo que sería la tabla periódica corta. Bien,
En esta tabla periódica corta existen algunas características muy importantes. Por ejemplo, ordenó los 63 elementos hasta ese entonces conocido, de manera creciente a su peso atómico, tanto en filas horizontales, que era prácticamente los periodos, y en columnas, que formarían los grupos. Un detalle es que en esta tabla periódica corta, él dejó pequeños espacios en blancos, en la cual mencionaba que posiblemente se iban a descubrir estos elementos y tendrían tales o cuales propiedades que encajarían en ese espacio. Pero lo que sí fue más que un sueño fue lo que hizo este gran científico, Henry Moseley. Hasta ese entonces tener en cuenta que los otros científicos, tanto Dobereine, Newton y Mendeleev, habían hecho todo su ordenamiento en función al peso atómico, pero Henry Moseley fue por otro lado. Él, utilizando lo que ese entonces era lo que es radiaciones X, fue analizando lo que era el número atómico de cada elemento. Entonces se percató que había un ordenamiento de forma creciente y único. Al parecer, las radiaciones de cada uno de estos elementos eran diferentes con los otros, o sea, era como una marca o como nosotros seríamos como nuestro ADN. Entonces eso es lo que pasó, que él pudo descubrir que prácticamente que había un ordenamiento de los elementos en función a la respuesta a los rayos X. Pero nosotros sabemos que estar expuesto a los rayos X de forma constante no es nada conveniente. Fue justamente por esa emoción de descubrir y al encontrar ello es que esto lo conllevó a su muerte, más o menos a los 28 años. Prácticamente era un gran científico, muy brillante para la época. Su aporte fue muy aprovechado y utilizado en lo que es la tabla periódica moderna. Tanto Alfred Werner como Frederick Adolf Paine utilizaron todas estas informaciones que se habían trazado desde el año 1817 con Dobereine, Newton en el año 1865, Mendeleev en el año 1869 y lo que había pasado con Moseley. Toda esta información fue recolectada, ¿no? Por ejemplo, Werner propone la forma larga de la tabla periódica, en la cual se separaron en subgrupos de tanto A y tanto B. Pero había un problema. Habían elementos químicos que eran conocidos como las tierras raras, y esto no encajaba muy bien en lo que era la tabla periódica larga. Pero Frederick Adolf Paine solucionó el problema con las tierras raras, en las cuales lo colocó de la tabla periódica larga planteada por Werner en la parte inferior de la misma, de tal manera que tendríamos lo que es nuestra tabla periódica moderna actual. Entonces, como vemos, la formación de la tabla periódica ha pasado por muchas manos. Todas sus contribuciones han sido muy importantes, incluso en la vida de varios científicos. Muy bien, pero vamos a conocer un poquito más sobre cómo se arma la tabla periódica moderna. En la descripción de la tabla periódica moderna vamos a conocer sus características. Tenemos aquí la tabla periódica moderna, en la cual hemos pintado tres sectores. El de color celeste, lo que son los metales, el de color verde, los metaloides, y de color amarillo, los no metales. Aquí están las características. Conozcamos. Los metales, la mayoría de los elementos químicos son metales, como podemos observar. En cambio, la minoría de los elementos están conformados por no metales y muy pocos son lo que son los metaloides. A temperatura ambiente, la mayoría de los metales están en estado sólido. En cambio, en los no metales, tanto encontramos elementos en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, sólido, por ejemplo, el yodo; líquido podemos tener el bromo; y gaseoso, por ejemplo, tenemos el oxígeno. En los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. En cambio, los no metales son malos conductores tanto de la corriente como del calor. Los metales son maleables y dúctiles. En cambio, los no metales no son maleables ni dúctiles. Los metales tienden a perder electrones, que casualmente se les llaman cationes. En cambio, los no metales tienden a ganar, se les llaman aniones.
La importancia de los metaloides es que es prácticamente por el tema de la conductividad eléctrica, que es de manera intermedia, utilizado mucho actualmente en los diferentes objetos electrónicos. Vamos a ver respecto a la ubicación por bloque. Como vemos en esta representación de la tabla periódica, vemos que hay 4 bloques: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Los elementos que culminen su configuración electrónica en su nivel S pertenecerán al bloque S. Los que terminen en su nivel P pertenecerán en el bloque P. Los elementos que culminen su configuración electrónica en su nivel D pertenecen a ese bloque D, y los que terminen su configuración electrónica en su nivel F pertenecen al bloque F. Por ejemplo, tenemos el magnesio, ¿no? Y en esta configuración electrónica es neón 3s2. ¿Dónde cree que estaría ubicado? ¿En el bloque S, D, P o F? Claro, sería en el bloque S. Pero, por ejemplo, si tengo la configuración electrónica del neón, que es 1s2, 2s2, 2p6, este no estaría ubicado. Estaría ubicado en el bloque P, porque su configuración electrónica culmina en P. Y así, de la misma manera, podemos ubicar los diferentes elementos. Ya que hablamos de ubicación, conozcamos estos. En la tabla periódica tenemos en total 18 columnas. Prácticamente la numeración va de izquierda a derecha. Esta es la numeración que actualmente se utiliza. Pero antiguamente estas columnas eran llamadas familias. Teníamos, por ejemplo, la familia de los alcalinos, que era el grupo 1A, los alcalinos tercios, que era el grupo 2A, de los tercios del grupo 3A, que es prácticamente la columna 13, la familia de los carbonoides, el grupo 4A, la familia de los nitrogenoides, 5A, del grupo 6A, los calcógenos o anfígenos, también conocidos, el grupo 7A, halógenos, y el grupo 8A, que son los gases nobles. Por otro lado, tenemos la familia del bloque B. Por ejemplo, tenemos la familia del escandio, que era el grupo 3B, el titanio 4B, 5B del vanadio, 6B del cromo, 7B el magnesio. El grupo 8B está conformado tanto por la familia del hierro, del cobalto y del níquel, el grupo 1B del cobre y 2B del zinc. Las tierras raras pertenecían al grupo 3 o a familia del escandio. Como ya lo habíamos mencionado, los grupos o familias son las columnas verticales. Estos elementos tienen las propiedades químicas similares. Los periodos son las filas horizontales. Los elementos del mismo periodo tienen el mismo número de nivel o capa. El grupo A son llamados también elementos representativos, que en el ejemplo estarían de color azul. En cambio, el grupo B eran los elementos de transición. Muy bien, ahora vamos a conocer las propiedades periódicas. Tenemos lo que es el radio atómico. Se define el radio atómico como la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos adyacentes. A mayor radio atómico, el átomo tiene mayor tamaño. Como podemos observar, el radio atómico va creciendo. En este caso, si vemos de manera por columnas, que crece de arriba hacia abajo. Y si vemos en forma de las capas, crece de derecha hacia izquierda. Muy bien, conozcamos lo que es la energía de ionización. Cuando un átomo pierde electrones, se convierte en un catión. A la mínima energía que un átomo en estado basal absorbe para perder un electrón del último nivel se denomina energía de ionización. Esta energía de ionización va a aumentar de izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba. Los elementos con baja energía de ionización pierden con facilidad el electrón del último nivel. Por eso que los cationes son los que fácilmente pierden, a diferencia de los no metales, que se encuentran a la derecha. Afinidad electrónica. Hay elementos que tienen la tendencia a ganar electrones para convertirse en anión. Bueno, nos damos cuenta que los no metales tienen esta característica, por eso que crecen de derecha hacia la izquierda y de abajo hacia arriba.
Los elementos con gran afinidad electrónica ganan con gran facilidad. Electronegatividad. Es una medida de la fuerza relativa que tienen los elementos para atraer los electrones de un enlace. Como podemos observar, por ejemplo, observamos la columna donde se encuentra el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Si se percatan, la actividad va aumentando de abajo hacia arriba. Y respecto, si analizamos un nivel o una capa, por ejemplo, observemos donde se encuentra el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, que está en el cuarto periodo, vemos que va creciendo hacia la derecha. Entonces, esa es prácticamente la regla, ¿no? La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Muy bien. Ya estamos acabando. Recuerda que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Pero palabra de Albert Einstein. Muchísimas gracias. Espero que te haya sido de mucha ayuda esta clase. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.